Bienvenidos a Dogs TV. Hoy nos sumergimos en un tema que está generando olas de indignación, angustia y un debate feroz en la arena pública, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Cientos de miles de venezolanos han quedado atrapados en un limbo devastador después de que la administración actual tomara medidas drásticas para cerrar la frontera justo en vísperas de las elecciones presidenciales. ¿Por qué están ocurriendo estas expulsiones masivas ahora, en este preciso momento? ¿Qué está impulsando estas políticas tan estrictas? Y, lo más importante, ¿qué va a pasar con las familias que huyen de la desesperación en Venezuela y ahora se enfrentan a un futuro incierto? Es imposible no ver la conexión entre las políticas migratorias actuales y el calendario electoral en Estados Unidos. La administración actual ha comenzado a endurecer sus medidas migratorias y ha dejado muy claro que la frontera debe ser protegida de manera implacable. Pero, ¿por qué ahora? Las elecciones están a la vuelta de la esquina y la retórica de mano dura contra la inmigración es una herramienta poderosa para movilizar a ciertos votantes que demandan medidas más estrictas. Cerrar la frontera para miles de venezolanos que buscan asilo no solo envía un mensaje político contundente, sino que también intenta pintar una imagen de fuerza y control, justo cuando la administración necesita consolidar su apoyo. Es una estrategia que juega directamente al nacionalismo y al miedo, ignorando las consecuencias humanitarias devastadoras de estas políticas. ¿Se está usando la desesperación de miles de personas como una ficha más en el tablero de las elecciones? Eso parece ser, según críticos que señalan esta decisión como una táctica electoral oportunista para ganar puntos entre sectores que priorizan la seguridad nacional sobre la compasión humanitaria. Sin embargo, esta estrategia de campaña podría tener repercusiones que trascienden las urnas. Activistas y defensores de los derechos humanos han criticado estas políticas como un ejemplo clásico de politización de la crisis migratoria, utilizando el dolor y la desesperación de miles para manipular el panorama político. Algunos aseguran que esta medida es un intento descarado de ganar simpatías electorales a costa de los derechos de los migrantes y no un verdadero esfuerzo por abordar las causas profundas de la migración. Una de las políticas más criticadas fue la expiración del Perúl humanitario. Este programa permitía que ciertos grupos de migrantes, en su mayoría venezolanos, pudieran ingresar a los Estados Unidos de manera temporal mientras se procesaban sus casos. Para muchos, esta era la única esperanza de entrar al país de manera legal y buscar asilo. Pero ahora, esa puerta se ha cerrado de golpe. ¿Por qué la administración decidió no renovar este programa? Según ellos, se trata de mantener la seguridad y el control en la frontera, evitar una entrada masiva de migrantes que pueda desbordar los recursos locales y garantizar que el sistema migratorio no colapse. Sin embargo, para muchos, esta decisión es un acto de crueldad disfrazado de pragmatismo. Activistas pro-migrantes han señalado que expirar el Perúl humanitario equivale a una expulsión forzada, una forma sutil de deshacerse de miles de personas sin tener que llevar a cabo deportaciones masivas que puedan dañar la imagen de la administración en el plano internacional. Las familias venezolanas que llegaron a la frontera esperanzadas han sido recibidas con rechazo y desolación. Para muchas de ellas, regresar a Venezuela no es una opción viable, ya que escapan de un país sumido en una profunda crisis económica, política y social. Pero en lugar de recibir la oportunidad de asilo, se encuentran atrapados en un sistema que no parece tener ningún interés en ayudarlos. Desde la perspectiva de la administración, cerrar la frontera es una medida necesaria para evitar que el sistema migratorio se vea abrumado. Pero la realidad es que esta medida no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que crea una crisis humanitaria sin precedentes. Las fronteras de Estados Unidos se han convertido en un campo de tensión, con miles de personas varadas, atrapadas entre dos mundos y sin ninguna salida clara. ¿Realmente es cerrar la frontera una solución efectiva? Para muchos, esto es simplemente una cortina de humo, una manera de evitar mirar los problemas reales que obligan a las personas a migrar. Las raíces de la migración venezolana están profundamente entrelazadas con la crisis política y económica que ha devastado al país. Pero, en lugar de buscar soluciones diplomáticas o humanitarias a esta crisis, las políticas actuales prefieren construir muros y barreras. Un enfoque simplista para un problema complejo. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han lanzado críticas muy duras contra estas políticas, acusando al gobierno de exacerbar el sufrimiento de miles de personas. Señalan que, en lugar de cerrar las fronteras, debería haber un esfuerzo por crear canales seguros y legales para aquellos que huyen de situaciones desesperadas.
Estamos ante una crisis humanitaria, no una invasión, claman los defensores de los derechos de los migrantes. Detrás de cada decisión política hay miles de historias desgarradoras de personas reales que sufren las consecuencias. Como la historia de Lucía, una madre que viajó más de 3.000 kilómetros con sus 2 hijos pequeños para encontrar un futuro mejor. Nos dijeron que aquí podríamos solicitar asilo, pero cuando llegamos, todo había cambiado. No nos dejan entrar y no tenemos a dónde regresar, comenta entre lágrimas. Ella se encuentra en uno de los campos improvisados cerca de la frontera, sin saber si podrá cruzar o si tendrá que volver a enfrentarse a la crisis en Venezuela. Otro caso es el de José, un joven que dejó su hogar con la esperanza de trabajar y enviar dinero a su familia. No fue una elección fácil. Mi país no me ofrece nada, ni trabajo ni futuro. Lo dejé todo. Arriesgué mi vida cruzando junglas y ríos para llegar aquí, y ahora me dicen que la frontera está cerrada. ¿Qué hago ahora?, pregunta, mientras espera en la incertidumbre. Estas son solo algunas de las historias que reflejan el drama humano que se está viviendo en la frontera. Historias que no pueden ser ignoradas ni reducidas a números o estadísticas. Porque, al final del día, son vidas las que están en juego, y las políticas que se implementan tienen consecuencias reales y devastadoras. El debate sobre la política migratoria no solo se vive en la frontera, también se libra en los medios y en la política internacional. Activistas pro-migrantes han acusado al gobierno de Estados Unidos de violar derechos humanos y utilizar la crisis migratoria como un arma política. Señalan que cerrar la frontera no resuelve el problema, sino que crea uno nuevo, una crisis humanitaria que pone en peligro la vida de miles de personas. Lo que estamos viendo es un acto de deshumanización sistemática, afirma un defensor de los derechos de los migrantes. Estas políticas no tienen en cuenta que las personas están huyendo de situaciones extremas. Las fronteras cerradas solo agravan la desesperación, creando más problemas de los que resuelven. Otros activistas se han sumado a esta denuncia, asegurando que el gobierno estadounidense está actuando de forma arbitraria y cruel, sin tomar en cuenta las realidades de aquellos que huyen de la pobreza extrema, la violencia y la represión. Sin embargo, las autoridades insisten en que sus medidas son necesarias para mantener la seguridad nacional y asegurar que el proceso migratorio sea ordenado. Según ellos, endurecer las políticas migratorias es la única forma de garantizar que no se desborde el sistema y que quienes quieran ingresar al país lo hagan de manera legal y segura. Un argumento que no convence a todos, y que para muchos parece más una excusa que una solución real. Para entender por qué miles de venezolanos arriesgan sus vidas en busca de refugio, es necesario mirar más allá de las fronteras y enfocarse en las causas que los llevan a migrar. La crisis económica, política y social en Venezuela ha dejado a millones en condiciones de extrema pobreza y desesperación, forzándolos a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Sin embargo, este aspecto de la crisis a menudo se pasa por alto en el debate público, donde se prefiere hablar de seguridad y control de fronteras en lugar de abordar las causas profundas del problema. Si no se abordan las raíces de la migración, cerrar fronteras solo será una solución temporal que no resolverá nada a largo plazo. Sin un cambio de enfoque, esta crisis humanitaria continuará empeorando, y los más afectados seguirán siendo aquellos que ya están en situaciones desesperadas. En conclusión, la situación en la frontera es mucho más que una simple cuestión de control migratorio, es una crisis humanitaria que refleja los fallos de las políticas actuales para abordar los problemas que afectan a toda una región. Las medidas que se están tomando no solo ignoran las causas profundas de la migración, sino que también perpetúan el sufrimiento de miles de personas que solo buscan una oportunidad para sobrevivir. Es hora de que este tema se trate con la seriedad y compasión que merece, y no como una herramienta política más para ganar votos. Si te ha parecido interesante este tema, no olvides suscribirte a Dogs TV para mantenerte informado sobre los temas más controversiales y candentes. Nos vemos en el próximo video.